de la existencia, de la realidad, de la vida. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un joven enamorado le da un anillo a su doncella, a su princesa? Saben lo que significa, ¿verdad? Le dice: prometo amarte hasta el fin, prometo casarme contigo, prometo que este amor va a ser eterno, prometo que vamos a llegar hasta el altar, y en entrega simbólica te doy este anillo. Ese anillo después crece cuando las personas se casan y ya se convierte en un símbolo de pacto. Conocí a un matrimonio que perdió su anillo en una ocasión y estaban muy angustiados, muy preocupados, porque se le da tanta relevancia al anillo que sentían que el matrimonio estaba en peligro. Pero recibieron el consejo de un pastor que les dijo: bueno, es que qué triste que hayan perdido el anillo, ¿verdad? Pero el anillo se puede reponer, no hay problema, solo es símbolo. Lo que nunca deben de perder es el amor real, la unión y el pacto matrimonial. Bien, hermanos, mi intención no es hablar del matrimonio. Mi intención solo es ejemplificar que en la vida tenemos muchos símbolos que nos ayudan a entender la realidad. La Biblia, de igual manera, está llena de muchos símbolos. Para entender todo lo que es el Nuevo Testamento, necesitamos acudir a un estudio del Antiguo Testamento. Grandes predicadores, grandes exegetas y teólogos como Carlos Spurgeon dicen que todo el Antiguo Testamento está lleno de sombras, está tipificado de cosas que se van a cumplir, ¿sí? O que se cumplen, o ya se cumplieron, mejor dicho, en el Nuevo Testamento. Y cuando llegamos a la carta a los Hebreos, es imposible discernirla sin primero pasar por el estudio de algunos de los símbolos y sombras del Antiguo Testamento. Llegamos ya a las 2/3 partes de la carta a los Hebreos, estamos ya en la recta final. Si se dan cuenta, se pasa muy rápido tanto el año como el estudio de esta carta. Y nos corresponde estudiar Hebreos capítulo 9. Y vean que a partir de este capítulo se abre un tema, se abre un panorama nuevo para la iglesia. El tema del día de hoy es camino, o el camino para entrar a la presencia de Dios. Quiero que todos ustedes, hermanos amados, entiendan que hay un camino trazado por Dios para encontrarnos con Él. No sé si en algún momento ese fuego del primer amor se va apagando, se va perdiendo. A veces hasta lo tomamos con cierta mofa cuando vemos a una persona nueva, recién convertida, que está animosa, que hace de todo, se ofrece para todo el servicio, y a veces como que le decimos: es que está en el primer amor, ¿verdad? Como que lo apagamos también nosotros. Somos como los cangrejos mexicanos que están en una cubeta y un cangrejo intenta salir, y como los demás cangrejos no pueden salir, pues lo jalan. Dice: si nosotros no podemos, tú tampoco. Y a veces como cristianos hacemos lo mismo. En lugar de alegrarnos porque alguien está en su primer amor y dejarnos contagiar por ese fervor en la fe, como que lo apagamos. Entonces, hermanos, si hemos perdido ese brillo, si hemos perdido esa intención de buscar a Dios, de encontrarnos con Dios, este tema es para nosotros. Y aún si estamos en ese primer amor, en ese fervor de la fe, si estamos avivados en nuestras vidas, también este tema es para nosotros, para nunca olvidar que siempre hay un camino de regreso a casa. El camino para entrar a la presencia de Dios lo vamos a encontrar en Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 14. Si me acompañan a buscarlo rápidamente, por favor, les prometo que seré breve, seré lo más breve posible. Solo si se apuran a buscarlo, ¿verdad? Es un trato. Si nadie se duerme, comprometo a hacerlo lo más entendible posible. Hebreos capítulo 9, amén. Hebreos capítulo 9. Versículos 1 al 14. Vamos a darle lectura primero a los cinco versículos. Hebreos 9, del 1 al 5, y después vamos a abordar una segunda parte. ¿Ya lo tenemos? Amén.
Lo leemos juntos. Les pido que todos así sentados como están, juntos, unánimes y fuerte lo leamos. 1, 2, 3. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Padre, ilumínanos con tu presencia y tu palabra. Espíritu Santo, estamos en tus manos. Amén. Amén. ¿Cuál es el camino para entrar a la presencia de Dios, hermanos? Primero, como hemos aprendido en el estudio de la Biblia, hay ciertas partículas o ciertas expresiones, frases que están redactadas en cierta forma, que si las miramos con atención nos dan otro matiz. Y aquí quiero abrir un recordatorio de toda la intención de la carta a los Hebreos. Estaba recordando en mi estudio precisamente hacia dónde nos quiere llevar el escritor de Hebreos. Ustedes van a notar en algunos capítulos cómo inicia. Por ejemplo, el capítulo 2 dice por tanto. Capítulo 3 inicia diciendo por tanto. Capítulo 4 también tiene una liga, dice temamos pues, o dicho de esta manera. Capítulo 6 dice por tanto. Capítulo 7 dice ¿por qué? No como pregunta ni como exclamación, sino como una conclusión, porque Capítulo 8 inicia diciendo ahora bien. Capítulo 9 también inicia diciendo ahora bien. ¿Se dan cuenta de esa redacción? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el escritor de Hebreos va mostrando un argumento, nos va ilustrando verdades espirituales y después reafirma con aplicaciones. Ahora bien, basado en lo que dije o debido a lo que les acabo de explicar, necesitamos poner más atención en esto. Aunque en español estas expresiones, estas conjunciones se escriben igual, en el idioma original griego tienen otra connotación muy diferente la una de la otra. Las estuve analizando una por una y realmente son muy diferentes. El capítulo 9 en específico, que es el que estamos estudiando, comienza diciendo ahora bien. Esto es consecuente, es decir, en consecuencia o como resultado a lo que explicamos anteriormente, ahora bien, es importante prestar atención a otro asunto, a otra revelación. Entonces me doy cuenta, hermanos, que la carta a los Hebreos tiene esa estructura de cambios en la redacción. Otro asunto del cual me doy cuenta de la carta a los Hebreos es que es de las cartas del Nuevo Testamento que menos utilizan verbos para instruir. Realmente la carta a los Hebreos es descriptiva, no prescriptiva. Hay una gran diferencia entre descripción. Describir significa relatar los hechos tal cual y los vemos. Describir. Prescribir significa establecer algo. Por ejemplo, el médico prescribe una receta, ordena algo. Entonces la carta a los Hebreos no es tanto prescriptiva, no trae ordenanzas, es descriptiva. Nos aborda toda una teología del tabernáculo y una teología
de Cristo. Otra característica que encuentro en el libro, en la carta a los Hebreos, y que me parece importante mencionar, es que los pocos verbos que aparecen a través de toda la epístola no son imperativos, es decir, no son ordenanzas. Nos vamos a encontrar verbos, los que saben de gramática me ayudarán a describirlo mejor. Son subjuntivos. Lo voy a decir de manera muy sencilla. El modo subjuntivo en gramática nos invita a imaginarnos un supuesto caso. Nos invita al qué pasaría. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. El modo subjuntivo muestra el deseo de una persona. Por ejemplo, hagamos. Es muy diferente el modo imperativo, que es una orden. Hagan, es una orden. Pero en Hebreos encontramos diversos verbos que, por ejemplo, dicen hagamos, obedezcamos. Es un anhelo, es una orden. Y esto le da mucho sentido a otro punto que también es importante recapitular. De los pocos verbos subjuntivos que tenemos y realmente pocos imperativos, solamente hay una o dos ordenanzas. Se las voy a decir. ¿Cómo dice? La orden para el cristiano es considerad. Al menos aparece como mínimo 2 ocasiones en toda la carta este verbo, considerad. Considerad es una orden. Consideren. Y considerad significa presta atención, observa, contempla, visualiza lo que tienes por delante, analízalo. Eso es consideren. Y las 2 ocasiones que aparecen en la carta a los Hebreos dice considerad a aquel que es superior, Jesucristo. Contempla las maravillas de Jesucristo. Los otros verbos que aparecen en toda la epístola, que son subjuntivos, nos invitan, apelan a nuestro entendimiento y a nuestro corazón. No nos imponen. Y yo aprendí esto, hermanos. Al cristiano no hay que imponerle reglas. Lamentablemente, y me incluyo en este gran problema, a veces con el afán de que la iglesia viva en orden, los líderes solemos imponer reglas y a eso se le llama legalismo. No vistas así, no hagas acá, no vayas allá, no digas esto. Y entonces el cristiano entiende la vida en la fe como restricciones, como reglas. Hermanos, cualquier otra religión tiene el atractivo de que puedes cumplir reglas para agradar a Dios. El cristianismo no es cualquier religión, el cristianismo no impone reglas. El cristianismo te dice considera a tu capitán, a tu rey, a tu sumo sacerdote, al que tienes por delante. Y si te parece bien, lógico, y si Dios de verdad ha transformado tu corazón, sigue su ejemplo. Es una invitación, repito, que apela a lo que Dios ha hecho por nosotros. No es una orden, no es legalismo. La carta a los Hebreos también tiene ciertas advertencias. Y aquí todo lo voy recapitulando, lo voy enmarcando lo siguiente. Hebreos nos muestra a Jesucristo siempre como superior. Es la carta perfecta que habla de la supremacía de Cristo. Iniciamos Hebreos diciendo Jesús es superior a los ángeles. ¿Se acuerdan? Los ángeles son comunicadores del evangelio, pero no son los consumadores del evangelio. Solo Jesucristo es el capitán de la fe y de la salvación. Los ángeles solo son servidores de Dios. Jesús es superior a los ángeles. Y luego dice Jesús es superior a Moisés. Moisés fue un profeta, un gran profeta por cierto, pero solo fue un servidor en la casa de Dios, un siervo. Pero Jesucristo no es cualquier siervo, no es un siervo. Y digo no cualquiera porque las profecías también lo mencionan como el siervo de Jehová, pero no es un siervo esclavo, es el Hijo de Dios. Vean la diferencia entre un siervo de la casa, lo cual fue Moisés,
y entre el hijo del rey, que es Jesucristo. Jesús es superior a Moisés. Moisés se quedó limitado, no pudo meter al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero Jesucristo es el capitán que nos mete a la tierra prometida, a la patria celestial. Jesucristo es superior. Jesucristo es superior al día de reposo. Y todos estos términos, hermanos, son asuntos que los judíos entendían muy bien y son asuntos con los cuales los judíos se casaron, abrazaron con tanto celo. Bueno, primero los olvidaron, ¿verdad? Y blasfemaron contra Dios, siguieron la idolatría, le dieron la espalda a Dios, pero llegó un momento donde a través del castigo entendieron que debían de aferrarse a todo lo prescrito por Moisés y todo lo que él representaba, el sistema de la ley, el mensaje de los ángeles. Todo esto es sagrado para los judíos. Y Hebreos viene diciendo, pero hay algo nuevo y hay algo superior a todo. Entonces los judíos eran muy celosos al día de descanso, al día de reposo. Pero Hebreos dice, Jesucristo es el verdadero reposo del cristiano. Jesucristo es superior al mismo día de reposo. Y luego introduce otro tema por ahí del capítulo 6 y capítulo 7 y el 8. Ustedes creen, le dice a los judíos, que el sistema sacerdotal es lo mejor que existe. El sistema sacerdotal levítico, ¿ustedes creen que es lo mejor que existe? Pues déjenme decirles que el sistema sacerdotal de Levítico es imperfecto, porque los mismos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Si esos sacerdotes eran imperfectos, ¿cómo se iban a presentar delante de Dios rogando por los pecados del pueblo? Implica que eran imperfectos, eran transitorios. Pero Jesucristo es superior a cualquier sacerdote levítico o arónico. Jesús es de aquel del cual se dijo por profecía, te estableceré sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús es superior a todos los sacerdotes. Y en cada transición también hay advertencias. Por ejemplo, dice, ustedes confían mucho en Moisés, en las profecías de Moisés, pero ¿no acaso la generación de Moisés se rebeló? ¿Y por qué quedaron enterrados en el desierto? Por su rebeldía. Porque no escucharon con atención la palabra, porque no obedecieron. Y aquí viene una invitación. Si oyereis hoy su voz, no te está imponiendo, te está invitando. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No sea que te pierdas como aquella generación de Moisés que se perdió y quedó enterrada en el desierto, que vagó por el desierto 40 años. ¿Cuántos de nosotros queremos seguir vagando por la vida con deslices? Te levantas y tropiezas, pero no llegas a la meta, no creces. Otros 40 años, que levante su mano. ¿Cuántos quieren otros 40 años seguir postergando la bendición de Dios? Nadie. Entonces no endurezcas tu corazón. Presta atención a lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eficaz para convencer tu alma y más cortante que toda espada de dos filos para discernir el fondo de tu ser. Presta atención, obedece, cambia tus actitudes, cambia tu forma de pensar. Y así es como llegamos al capítulo 9. Todo esto para decir la transición. Ahora bien, después de todo lo dicho o disertado, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Es decir, el pacto que fue recibido por Moisés y que rigió al pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta la llegada de Jesucristo. Estamos hablando de unos 1500 años aproximadamente. Es un sistema que gobernó a la nación de Israel. Ese primer pacto, aunque imperfecto, aunque transitorio, aunque no iba a ser el permanente, aún ese primer pacto tenía ordenanzas, tenía reglas que debían de seguirse para el culto. Y vean, hermanos, aquí la palabra culto viene del griego latreia. Y latreia significa servicio profesional a Dios. Un servicio que incluso es necesario pagar para que se realice con excelencia. Hermanos, aquí también quiero decir lo siguiente: no debemos de rebajar los estándares del culto.
Esto me recuerda a Hechos capítulo 13, donde dice que había una reunión en la iglesia de Antioquía y había profetas y había maestros, entre ellos Pablo, donde fue llamado a las misiones. Y dice que todo este grupo de la iglesia ministraban al Señor. Esa palabra ministraban es muy parecida a la trella de Hebreos 9, porque ministraban al Señor, de ahí viene la palabra liturgia. Ofrecían servicio, en otras palabras, para que se entienda, ofrecían adoración a Dios. Esto me da a entender algo, hermanos, que me lleva a Hebreos 9, o me regresa a Hebreos 9. No debemos de rebajar los estándares del culto. Estamos en un culto, por si no se habían dado cuenta, y no debemos de rebajar los estándares. El culto siempre tiene el principio de que la gente, nosotros, en el culto ofrecemos a Dios. No debes de venir esperando recibir algo. ¿Se dan cuenta que a veces venimos o por obligación o para no quedar mal, de mala actitud, de mala gana, o a veces esperando a ver qué dice el predicador, a ver qué me da Dios, a ver si Dios me resuelve el problema? Egoísmo, al final de cuentas. El culto es todo lo contrario. En el culto vienes a desprenderte de ti mismo, de lo mejor, y ofrecerlo a Dios. Eso es la trella, culto, ofrecerle lo mejor a Dios. Por eso digo que no debemos de rebajar los estándares, porque aún en el antiguo pacto había reglas para el culto. Todos se formaban alrededor del tabernáculo de reunión, el cual ahorita voy a explicar. Cuando había que guardar silencio, todos guardaban silencio, grandes, niños, pequeños. Había un orden establecido. No era de que llego tarde, no era de que no voy, no era de que si tengo otras cosas más importantes no voy al culto, no era de que se me olvidó la Biblia, no era de que voy de mala gana. El pueblo entendía, me santifico porque voy a tener un encuentro con Dios. ¿Cuántos sabían que vienen a tener un encuentro con Dios? Entonces, hermanos, hay que tomarlo con seriedad, llegar temprano, traer nuestra Biblia, traer corazón alegre, traer tu ofrenda, venir con un corazón arrepentido. Si tienes algo contra un hermano, pide perdón o perdona. No te presentes a Dios nunca con las manos vacías, y vacías no solo de dinero, vacías de disposición para servir. No hay que rebajar los estándares del culto. Y hermanos, dice, porque aún en el antiguo pacto había reglas para el culto y había un santuario terrenal. Y quiero explicarles rápidamente a qué se refiere con santuario terrenal. Por favor, vean ahí la pantalla y me van a apoyar ahí en multimedia, por favor, para la siguiente imagen. Esto es el tabernáculo de reunión. Esto es a lo que se refiere cuando dice santuario. Quizá algunos ya lo conocían, quizá algunos es un tema nuevo, pero hermanos, siempre, no importa qué tan avanzados estemos en el estudio bíblico, siempre es asombroso analizar y contemplar lo que era el tabernáculo. Ustedes dicen, parece una simple tienda en medio del desierto. Pero hermanos, ese tabernáculo tenía reglas específicas donde Dios manifestaba su presencia. Por eso digo, venimos al culto a tener un encuentro con Dios. Ahí Dios manifestaba su presencia. E incluso en ese tabernáculo era un lugar tan santo que ahí murieron 2 directores de alabanza y de adoración, Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón, sacerdotes, ministros de culto, murieron calcinados por el fuego de Dios porque presentaron un fuego extraño. Y nosotros creemos que podemos presentarnos ante el culto así, con simpleza, ofreciendo nuestro fuego extraño. No, hermanos. En ese tabernáculo, así como lo ven de sencillo, fue elaborado con los mejores elementos de su época. Ahorita vamos a ver algunas imágenes. Todo el interior, por ejemplo el arca del pacto, estaba recubierta de oro. Hermanos, era un lujo en medio del desierto. En ese espacio también Dios habló al pueblo, descendió fuego del cielo. Ahí Dios se manifestaba, hermanos. Por eso es que los judíos, el pueblo de Israel, tuvo tanto apego por el tabernáculo. Después este tabernáculo dejó de ser tabernáculo de tienda o de carpas de tela y se convirtió en un tabernáculo de piedra, al cual llamaron templo. Salomón inauguró ese templo, famoso templo, pero conservó la misma estructura, mismas medidas, mismos elementos del interior, mismos muebles. Solo cambió la arquitectura, ahora fue de piedra, el templo, famosísimo y lujoso templo de Salomón. Por eso los judíos sintieron tanto dolor en su corazón
Cuando vinieron los babilonios y destruyeron todo, incluyendo el templo. Cuando destruyeron el templo los babilonios, el pueblo de verdad sintió que Dios ya no estaba con ellos. Dijeron: la presencia de Dios se ha ido en medio de nosotros, de en medio de nosotros. Era un lugar tan santo que hasta la fecha los judíos siguen buscando maneras de reconstruir lo que conocemos presuntamente como el tercer templo. Sabemos que ya tienen todos los elementos para reconstruir el tercer templo. Hay un problema. El lugar donde debe estar el templo está ocupado por una mezquita musulmana. Y ustedes saben que el conflicto en Palestina está muy fuerte. Entonces ese es un gran impedimento. Otro gran impedimento es que no pueden ellos en esta época restaurar todos los sacrificios y el derramamiento de sangre, porque todas las naciones se irían contra ellos. En nuestra época eso es una barbarie. Entonces por eso no se ha levantado el tercer templo. Pero quiero decirles, hermanos, que toda la fe judía gira en torno a el tabernáculo, la manifestación de la gloria de Dios en ese santuario. Y Hebreos es lo que está diciendo, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Siguiente imagen, por favor. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Se dividía en dos partes: lugar santo y lugar santísimo. Al lugar santo solo entraban los sacerdotes, y ahí se encontraban tres muebles: el candelabro de oro de 7 brazos, que tipifica la luz con la cual Dios guía a su pueblo, y Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Estaba la mesa con los panes que se presentaban todos los días, los panes de la proposición, y Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Estaba el altar del incienso. El incienso tipifica en la Biblia, es un símbolo, simboliza la oración del pueblo de Dios que sube delante de la presencia de Dios. Entonces estaba el altar del incienso, donde el sacerdote ofrecía incienso, y eso significaba la intercesión que el sacerdote ofrecía por su pueblo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Después había una cortina que dividía el lugar santo hacia el lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote, o también conocido como el jefe de los sacerdotes. Hermanos, no crean que podía entrar todos los días, a cualquier hora. Era un día santo, una celebración específica. Una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Y les voy a decir algo: si no se purificaba el sumo sacerdote, moría. Tenía unas campanitas en el borde de su túnica, las cuales siempre él se debía estar meciendo, y el pueblo en silencio. Si las campanas sonaban, significa que el sacrificio estaba siendo aceptado, porque el sumo sacerdote seguía con vida. Si dejaban de sonar, significaba que estaba muerto. Nadie podía entrar a rescatarlo, lo jalaban con una cuerda que tenía atado al tobillo. Una vez solamente al año podía entrar el sumo sacerdote y llevar la liturgia de el ritual o la fiesta de la expiación nacional. Hermanos, era algo increíble, porque Hebreos lo que nos está revelando es que una vez al año, durante todos los años, entraba el sumo sacerdote a ofrecer expiación por el pecado del pueblo. Pero ojo con esto: al siguiente día volvía a haber pecado en el pueblo. ¿Se imaginan la frustración? El día de ayer el sumo sacerdote presentó expiación por mis pecados, el pecado del pueblo. Nuevo día, nuevo pecado. Señor, debo de esperar otro año para que otra vez mis pecados sean perdonados. Es una frustración increíble. Lo que está diciendo Hebreos, vuelvo a la lectura, versículo 2 dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro
y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaban una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar ahora en detalle. Siguiente imagen, por favor. Por alguna razón que no entiendo, Hebreos dice que en el lugar santísimo estaban el arca del pacto y el altar del incienso. Supongo que solo es cuestión de redacción o de orden, porque el altar del incienso estaba pegadito a la cortina donde se entraba al lugar santísimo. Supongo que solamente es cuestión de redacción o de traducción, pero sabemos, según Levítico, que el altar del incienso estaba del lugar santo, ¿sí? Estaba al lado del lugar santo. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, recubierta totalmente de oro. Hermanos, el arca del pacto era lo más sublime, lo más santo. Ahí específicamente se manifestaba la presencia de Dios. Descendía fuego o una nube, demostrando que Dios estaba con su pueblo. Recordemos que el arca del pacto tiene su historia también. Hubo un momento donde el pueblo de Israel, en la época todavía de Elí, cuando sus hijos, los hijos de Elí, eran muy rebeldes y pecaban contra Dios, el pueblo perdió el arca, los filisteos la raptaron, se la llevaron. Y entonces el pueblo exclamó: la gloria de Jehová nos ha abandonado. Aunque tenían tabernáculo, el arca se había ido, la presencia de Dios ya no estaba con el pueblo. Hay que recordar que los filisteos llevaron el arca del pacto como un trofeo y lo pusieron delante de sus dioses, delante de Dagón. Le pusieron a quemar incienso y dijeron: Dagón, el Dios de Israel ha sido derrotado, te lo ofrecemos, oh Dagón. Hermanos, para los que no saben la historia y los que se acuerdan, podrán decir amén conmigo. Al siguiente día, Dagón amaneció así, tirado. Dijeron: ha de haber ocurrido un terremoto en la noche que no nos dimos cuenta. Levantaron a su dios Dagón, porque es un ídolo, era un ídolo. Y claro, tenía brazos pero no podía levantarse, tenía ojos pero no podía ver. Entonces tenían que ayudar a su dios Dagón a levantarlo. Bueno, ha de haber sido un error. Al siguiente día, el Dagón estaba decapitado, mochado. La presencia de Dios estaba con el arca. Pero no era el arca solo era un mueble, era la presencia de Dios. Era tan santo ese mueble, hermanos, que cuando recuperaron el arca, una expedición por el rey David, se acordarán, y David, en su ignorancia, dice: pues hay que tirarla con toros, hay que jalarla con toros. Y pues los toros van así caminando, se tropiezan con una piedra, la carreta se tropieza con una piedra y el arca se va a caer. Uno de los siervos de Israel se preocupa: el arca de Jehová, y extiende su mano. Cuando toca el arca para salvarla, muere. Hermanos, nadie podía tocar el arca, nadie podía verla. Había instrucciones específicas, reglas. Solo levitas debían de cargarla sin verla. Trato de decir, hermanos, tiene su historia, son cosas santísimas. Pero algo muy glorioso y hermoso se va revelando en Hebreos. Algunos de ustedes se preguntarán: ¿por qué si eran asuntos tan santos? ¿Por qué el día de hoy nosotros como cristianos no tenemos un tabernáculo? ¿Por qué nosotros como cristianos no apoyamos la reconstrucción del tercer templo en Israel? Si es algo tan santo donde Dios manifiesta su presencia. De verdad, hermanos, si es algo tan poderoso donde Dios manifiesta su poder, ¿por qué no tenemos al menos una réplica? No de oro porque nos la roban, ¿verdad? Pero al menos una réplica así del arca del pacto, y la tenemos aquí, hermanos. Porque todas estas cosas solamente son símbolos. Así como el anillo que portamos en la mano los casados solo simboliza el matrimonio, así el arca del pacto y así el tabernáculo solo simbolizan el orden del culto a Dios y algo mucho más sublime. Quiero ir aterrizando, les dije que no me iba a tardar, voy aterrizando. El tabernáculo de reunión, siguiente por favor. El tabernáculo de reunión, lo voy a decir así, tiene sus razones y habrá momento para explicarlo más a detalle. Pero el tabernáculo de reunión, tal cual fue diseñado
así con medidas y colores exactos. Es solamente una maqueta de lo que ocurre en el cielo. Es solamente una maqueta del diseño de la presencia de Dios. Es solamente una maqueta con la cual nosotros podemos entender cómo entrar a la presencia de Dios. Hermanos, ¿a qué me refiero con una maqueta? ¿Qué hacen los arquitectos cuando quieren construir uno de esos edificios exóticos como los que hay en Puebla? Uno de esos que giran o un cubo sobre otro, ¿no? Que solamente Puebla tiene. ¿Qué hacen los arquitectos antes de llevar a cabo la construcción? Presentan una maqueta. Así puede ser con cajitas como esta, ¿verdad? Presentan una maqueta y dicen, así va a quedar el prototipo. Este es el prototipo, así va a quedar. Es un prototipo a escala de lo que ocurre en el cielo. Hermanos, el tabernáculo no es más que una maqueta de la presencia de Dios, de lo que ocurre en el cielo. Por eso nosotros no tenemos tabernáculo. Es más, cuando Cristo murió, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo y que impedía incluso a los sacerdotes a que entraran al lugar santísimo, ese velo se rasgó en dos por el poder de Dios. Hermanos, ya no necesitamos tabernáculo, ya no necesitamos el arca del pacto. Estos muebles, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el candelabro de 7 brazos o la menorá, también llamado así. Hermanos, ahí tenemos unas citas bíblicas, no las quiero leer una por una, solamente quiero, si pueden tomarle nota para que ustedes los busquen en casa. ¿Qué significa la mesa de los panes y los panes mismos? Juan 6:35, Jesús dijo: sus padres comieron el maná que Moisés les dio, pero todos murieron en el desierto. Sin embargo, yo les quiero presentar a un pan. Si ustedes comen este pan, nunca van a morir, tendrán vida eterna. Y la gente se queda, ¿cómo es posible eso? Algo más sagrado que el maná que Dios nos dio. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 1 del 4 al 9 y Juan 8:12. La luz en el tabernáculo encendida por la menorá de 7 brazos solo es símbolo de que Dios guiaba a su pueblo con una columna de fuego. Y eso quedó como un recordatorio. Pero Jesucristo un día les dijo: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Les dice a los fariseos: ustedes tienen ojos, pero no ven. Sin embargo, yo quiero alumbrar sus vidas porque yo soy la luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo. Entonces, hermanos, el camino para entrar a la presencia de Dios es que si tú te nutres de Jesucristo, tú te aferras a Jesucristo, Él es el pan de vida. Si tú te dejas iluminar por Jesucristo, Él es la luz de tu vida, Él es la luz del mundo. No andarás nunca más en tinieblas. Hermanos, y si sentimos que caemos algún día, si sentimos que el pecado nos invade, el pecado no nos deja avanzar, el altar del incienso significa, según Juan 17, que Jesús está intercediendo por todos nosotros. ¿Te sientes débil? En el cielo tienes un intercesor. Por eso nosotros, incluso los pastores, no nos consideramos intermediarios entre Dios y su iglesia. A veces, hermano, lo voy a decir con mucho respeto y con mucho cariño. A veces la iglesia se acerca con nosotros como pastores, lo cual tiene su razón de ser, y lo voy a explicar rápido. Tiene su razón de ser porque la Biblia nos enseña a orar los unos por los otros. La Biblia nos enseña a interceder los unos por los otros. La Biblia nos enseña que con la imposición de manos hay bendición. Pero, hermanos, a veces siento que la iglesia se acerca y dice: ay, pastor, ¿me ora? Es que si no me ora, como que siento que no me va a ir bien. Ay, pastor, hay un endemoniado, ¿puede ir y orar por el endemoniado? Hermanos, con mucho gusto lo hacemos porque estamos para servirles, pero les voy a decir algo. Tenemos un intermediario entre Dios y los hombres. Solo hay uno, solo hay uno. No es su madre está en una tumba. No son sus ángeles, los ángeles solo son servidores y mensajeros. No somos los pastores solo somos siervos inútiles, imperfectos. Hay un solo intermediario entre Dios y los hombres que día tras día, sin descanso, está intercediendo por nosotros. Se llama Jesucristo. Hermanos,
Sigo leyendo Hebreos 9, ahora del 6 al 14. Y así dispuestas estas cosas, y quiero pedir al grupo musical que vaya pasando, porque quiero que cantemos un himno muy teológico. Hebreos 9, del 6 al 14. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere dar a entender? Léanlo conmigo. Que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hermanos, pero, léanlo conmigo, 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo que está diciendo, hermanos, es que el tabernáculo que les acabo de enseñar en imagen es solo símbolo, pero hay un tabernáculo más grande en el cual se cumplen todas las cosas: Jesucristo. Jesucristo es nuestro tabernáculo. Tabernáculo también significa Dios en medio de su pueblo. Juan 1:14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y cuando estuvo entre nosotros vimos su gloria. ¿Se dan cuenta? En Cristo tenemos el acceso directo a la presencia de Dios. Sin Cristo estamos perdidos, pero con Cristo puedes presentarte. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Los sacrificios que se ofrecían apenas si podían quitar el pecado simbólicamente de los sacerdotes que ofrecían el sacrificio. Ya no es necesario. Ya no es necesario que esperes un año a que se celebre el día de la expiación. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día que si con corazón sincero te acercas delante de Dios, no importa, de verdad no importa tu pasado, tu historial, la gravedad del pecado que me quieras decir, no importa. Jesucristo murió por ti y Jesucristo te quiere dar vida eterna. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio revelado en la carta a los Hebreos. Y hermanos, el capítulo 10, versículo 22, en un verbo subjuntivo, no es una orden, no es un imperativo, es un subjuntivo. Vean cómo dice: acerquémonos. El subjuntivo, les recuerdo que es una invitación, es un anhelo de quien escribe la carta. No es una orden, no es legalismo. No quiero imponerte, arrodíllate, alza tus manos, porque si no estás en pecado. No. Es una invitación a quien ha entendido el mensaje: acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Se imaginan entrar a lo más sublime de la presencia de Dios? Esa presencia que incendiaba cerros, esa presencia que hace retumbar la tierra,
esa presencia que consume al pecador, esa presencia que hace descender fuego del cielo, esa presencia que es un viento que lo azota todo a su paso. ¿Se imaginan nosotros tan simples, mortales? Solamente porque Jesucristo va delante de nosotros, podemos dar un paso, podemos dar otro paso y llegar delante de nuestro Padre Celestial, adorarlo, pedirle perdón por nuestros pecados, disfrutar de su dulce comunión. Ese es el mensaje del día de hoy. Si usted lo cree, amada iglesia, te invito a que te pongas de pie. Lo voy a decir en modo subjuntivo: pongámonos de pie. Lo voy a decir en modo subjuntivo: adoremos al Señor, porque tenemos entrada al lugar santísimo. Quiero que entonemos esta alabanza. Nos va a dirigir nuestro hermano Alonso. Escucha la letra, algunos se acordarán, es un canto antiguo. Dice: llévame al lugar santísimo. Llévame al lugar santísimo. Llévame al lugar santísimo. Gloria al Señor. Dios les bendiga.